la didáctica de las ciencias sociales como disciplina. Como afirma Gilles Ferry, el discurso de la pedagogía es el discurso propio de un saber. ¿Cómo se llama el autor? Está leyendo muy ligero. Gilles Ferry, G-I-L doble L. Ferry. Ah, ya. El discurso de la pedagogía es el discurso propio de un saber hacer complejo. Es un saber sobre el saber hacer. Este saber se caracteriza porque se construye a partir de un proceso de reflexión, acción. La reflexión se enmarca en teorías, las enriquece la reestructura. La reflexión procesa la acción en términos teóricos. Acción. Pero la palabra que tú veas como más importante. Okay. Reflexión. Ya. La reflexión la procesa la acción en términos teóricos. Acción realizada, observada, recordada, imaginada, deseada. Tampoco exenta de reflexión. Las propias teorías permiten ir más allá de la simple observación de prácticas. ¿Pero teorías de qué? Teorías. General de la pedagogía. Sí. Permiten ir más allá de la simple observación de prácticas propias y ajenas, en permanente fecundación. Entre teoría y práctica pedagógica se construye el discurso didáctico. Es indudable que en la actualidad el estatus epistemológico de la didáctica es una cuestión controvertida que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Entre los autores que han tratado el tema, una postura, por ejemplo, que cuenta con un consenso elevado es la que sostiene que la didáctica, como parte de una teoría de la educación, es una teoría práctica, no científica. Así como TWMORE. ¿TW qué? Moore sostiene en un texto clásico sobre esta cuestión que, siendo una disciplina prescriptiva o recomendatoria, no puede tener carácter científico. Totalmente de acuerdo. De acuerdo con esta afirmación, la didáctica no puede ser sometida a los mismos controles que los que recibe una teoría científica para validar el conocimiento pedagógico. Según estos autores, es necesario demostrar que las conclusiones valen la pena de ser puestas en que la acción es factible, o sea que puede darse. Tiene coherencia interna, que sus supuestos no son contrarios a las leyes científicas y que son moralmente aceptables los métodos pedagógicos recomendados. O sea, la pedagogía no tiene un sostén científico. Lo que pasa es que lo que hace el resultado de la pedagogía no puede medirse de la misma manera que tú mides el resultado de una ciencia exacta. O sea, tú haces una investigación en química y eso te da una fórmula. Esa fórmula es una fórmula que ya está establecida y se puede comprobar en laboratorio. El resultado de las ciencias de la educación, en este caso de la didáctica y la pedagogía, es un resultado que transforma el ser, que transforma la persona. Y es muy difícil de medir de la misma manera que mides, por ejemplo, una fórmula química. Seguimos.
Los representantes de esta postura sostienen en síntesis y poniendo mayor énfasis en uno u otro argumento, según quien sea el autor, que la teoría didáctica no puede tener carácter científico, en razón de su estrecha relación con la actividad práctica como actividad docente, y por causa de supuestos valorativos de su carácter normativo o prescriptivo, de los modos de validación o justificación de sus conclusiones que son empleados corrientemente. La otra cosa es que el resultado de la didáctica no es totalmente radical y verdadero. La didáctica lo que ofrece son unas recomendaciones. No, la didáctica el resultado te dice, puedes hacer esto, de pronto por este lado. En esa medida tampoco es medible científicamente, porque no es una afirmación tajante, es una recomendación. Seguimos. Este razonamiento, sin embargo, parte de un supuesto que debe ser analizado y discutido, porque el concepto de ciencia que se adopta responde a la misma interpretación positivista de la ciencia. Esa interpretación positivista, Mari, es numérica. Sí, que tiene la tendencia a hacerse ciencia de todo eso. Para que algunos epistemólogos pone en cuestión también el carácter científico de las dominadas ciencias sociales. Según este concepto positivista de la ciencia, ella tiene como meta alcanzar la verdad y postula como ideal el logro de un conocimiento absoluto de la realidad en sí misma. Pretende llegar a conocer la totalidad de su dominio, y aunque algunos de estos autores acepten incluso que las teorías científicas tienen un carácter de hipotético, metas móviles, un camino itinerante y carencial, se descartan siempre de las teorías que son calificadas como científicas. Todas las implicaciones normativas en esta concepción, la ciencia es eminentemente desinteresada, en el mismo sentido en que Aristóteles diferenciaba la teoría de la praxis y de la poiesis. ¿Cómo así? Aristóteles tenía el conocimiento dividido en tres cosas: las teorías, las prácticas y las reflexiones. Entonces, lo que hace esta reflexión epistemológica es actuar de manera aristotélica. Divide lo que puede ser teórico, ¿cierto? Lo que es práctico, que en su mayoría son las ciencias de la educación, pues la didáctica en este caso, y las reflexiones derivadas de estas. Listo, lo hacen en comparación. Listo, mi vida. Seguimos. Sí, claro. Así pues, en este enfoque, razón y decisión, conocimiento y valores están estrictamente separados entre sí. El interés y la inclinación son expulsados de la ciencia, o son apartados al menos, cuando no responden a lo que se establece como racionalidad científica. En este caso, por ejemplo, Popper, el autor, cuando exige, abro comillas, como una de las tareas más significativas de la crítica científica, la desvelación de confusiones de esferas de valor y la separación de cuestiones concernientes a valores puramente científicos como la verdad, la relevancia, la sencillez del problema extracientífico y los dominios del ser, que se diferencian rigurosamente.
una cosa es uno hacer un experimento científico, otro es trabajar sobre el ser. Sí. Y en el campo del deber queda liberado a la irracionalidad. En su crítica a esta postura, Habermas, con H y B, sostiene que a partir de esta concepción de la ciencia, abro comillas, cada valor individual aparece como un apelotonamiento de sentido, o como una de sentido, marcado tan solo con el estigma de la irracionalidad, a causa de esta preponderancia de un valor sobre otro. Esto es el compromiso que tal valor exige para su actuación. No puede de ningún modo fundamentarse. ¿Listo? En el marco de una concepción positivista o neopositivista de la ciencia, por tanto sería discutible toda afirmación que postule el carácter científico de la didáctica. Del mismo modo que muchos enfoques y teorías de las ciencias sociales caen bajo idéntico anatema racionalista. Para esta corriente, la didáctica es una disciplina que no puede ser considerada como un punto de vista científico, porque está íntimamente ligada a la búsqueda del logro práctico, que los fines de la educación. Ahí se acabó. Sí, ya atrás sigue mi vida, sigue tu amorcito hermoso, bello, papacito hermoso. Menos mal Juan Esteban no oye. Pero sí lee los labios, entonces me vio que dije papacito. Listo, ahí Listo. vamos. Consiguiente, necesariamente con un plexo de valores, es como un grupo de valores, con un discurso que nunca puede excluir los juicios del deber ser, aunque sí pueden caber dentro de ella diferentes teorías científicas. La didáctica, a partir de la acepción de una concepción positivista o neopositivista de la ciencia, es una teoría diferente, no científica, es una teoría práctica, y frente a esta postura epistemológica, ejemplada en Moore y Hirst, Hirst, no se trata de manifestar nuestro disenso, o sea, de estar en desacuerdo, centrado en el eje de la discusión, en una descripción y caracterización de diferentes de las que se hace de la didáctica desde esta perspectiva. Sigo. Sí, señor. Nadie podría afirmar seriamente que la didáctica es desinteresada y objetiva, o que se limita a desarrollar un conocimiento explicativo o comprensivo de los procesos que configuran su dominio, y que no presenta postulaciones normativas para la acción. Lo que sí debe discutirse, y se ha discutido efectivamente, es el concepto positivista de la ciencia, en particular cuando es aplicado al análisis de las ciencias sociales. En este terreno, otros autores han relevado no solo lo inapropiado de una concepción semejante, porque no describe lo que ocurre históricamente en este campo de construcción de conocimiento, sino también porque es pragmáticamente limitante, porque amputa desarrollos ya realizados y obstaculiza concreciones posibles de los conocimientos acerca de las problemáticas sociales. Si bien ninguna ciencia se limita a reflejar más o menos pasivamente el mundo exterior, en las ciencias sociales la neutralidad valorativa es imposible.
Es en la región de construcción del conocimiento acerca de la sociedad y los procesos sociales donde se advierte más intensa y directamente la importancia de valores. El autor Gunnar Myrdal, G-U-N-N-A-R. ¿Quién? G-U-N-N-A-R. M-Y-R-D-A-L, asegura que la valoración es parte de la ciencia y que no podemos imaginar ningún conocimiento social desinteresado, lo cual no está en contradicción con la búsqueda de racionalidad en el pensamiento social. Seguimos. Sí, señor. Nos apoyamos en esta interpretación que frente al neopositivismo y acordamos pues en que no hay conocimiento específicamente social ni conocimiento en general que puede ser caracterizado como libre de valores. Es por esta razón y no solo porque hay un progreso constante en las ciencias por acumulación de conocimientos e invención de nuevas teorías explicativas de las ciencias, y entre ellas las ciencias sociales deben construirse y reconstruirse permanentemente. Esta aserción no implica afirmar el relativismo absoluto científico. La ciencia es un saber público, no es individual, y si bien los valores no pueden estar sujetos y verificación, el desarrollo teórico que los sustenta sí puede y debe ser validado, porque los que están en juego no son los valores individuales, sino que se trata de valores socialmente relevantes, y esta relevancia puede en efecto ser demostrada. Conocimiento y valor lejos y la decisión son también el futuro de procesos cognitivos, y no solo de nuevas respuestas emocionales e irracionales. Exigen por lo demás que el sujeto sea consciente de su existencia y de sus presupuestos, y además que los someta a la reflexión crítica. Deben ser problematizados en términos de su objetividad y subjetividad histórica. ¿Qué es objetividad, profe? ¿A qué se refiere? Objetivo que yo, en términos heideggerianos, me alejo de la cosa para poder estudiarla, que yo veo el objeto de conocimiento en distancia. Y subjetividad es lo contrario, históricas. Y por ende de su universalidad. De este modo se puede concluir que un discurso en el que los valores juegan un papel fundamental no queda necesariamente por ello fuera del campo de los discursos científicos. ¿Me vas a interpretar todo el documento? Falta mucho. Mira, vas a entrar en una amorcita a las manos. Hágale. Tiene examen el lunes de eso. No lo va a estudiar, pero bueno. Pero yo ya hice mi trabajo. Ay, yo me voy a sentar, hasta aquí traigo una cita que es que me está matando. Nada, nada. 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 La after. Sí. En la concepción positivista de la ciencia, así como se diferencian y desarticulan los conocimientos y valores, también se establecen una clara demarcación entre lo teórico y lo práctico, entre el conocimiento y la acción.
Si bien dentro de este encuadre se puede aceptar como lo hace Popper, que, abro comillas, serios problemas prácticos como el de la pobreza y el analfabetismo, el de la opresión política, la inseguridad jurídica, han construido importantes puntos de partida de la investigación social. Estos problemas, sin embargo, deben ser teorizados para el neopositivismo en la forma de enunciados descriptivos y explicativos, sin que el lenguaje prescriptivo orientado a la acción pueda ser puesto en relación lógica con ellos. Popper alerta a los economistas, por ejemplo, para que a través de la crítica, abro comillas, eviten las infiltraciones normativas. En un sentido semejante al que a principios de este siglo era sostenido por Marx y Weber dentro de otra postura epistemológica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se deletrea Weber? W-E-B-E-R, los del Capital. Según esto último, una ciencia empírica experimental nunca podría tener una tarea en el establecimiento de normas e ideas para derivar en ello recetas para la praxis. El llevar los fines a la práctica es cosa de la voluntad. De acuerdo con la perspectiva weberiana, la ciencia que puede dar el conocimiento, pero, abro comillas, la acción solo concierne a la persona. Desvinculadas la teoría y la acción, las ciencias deben ubicarse sin duda en el campo de la teoría. Max Weber no aconseja positividad ni diferencia al científico social, pero afirma que la ciencia como tal no puede dar valores normativos a sus juicios, aunque las ciencias sociales hayan nacido históricamente como consideraciones prácticas. En este reconocimiento del origen práctico de los problemas que impulsan el desarrollo de las ciencias sociales es como se ve compartido por Popper y por Weber, pero ambos coinciden en afirmar que la necesidad de establecer una clara delimitación entre la teoría científica y la acción. Cuando se analiza buena parte de la literatura dedicada a un tratamiento de la caracterización epistemológica de la didáctica, es habitual que el punto de partida de ese análisis sea la adopción de la concepción de la ciencia que, desde diversos marcos teóricos, establecen la exigencia de la delimitación de la teoría científica y acción de la teoría científica, y valores y de teoría científica y normatividad. Desde esta perspectiva, la pregunta acerca de si la didáctica en general o específicamente la de las ciencias sociales puede asumir el carácter de disciplina científica solo podría tener una respuesta negativa. Es evidente que en tanto saber hacer, en tanto disciplina de carácter al menos parcialmente normativo, como conocimiento necesariamente impregna de valores, la didáctica no podría aspirar sino a ser considerada como una teoría práctica, no científica, pero así como desde otras corrientes epistemológicas, en particular desde la teoría crítica, no se recupera para las ciencias sociales la relación esencial del conocimiento y valor, también se propone rearticular los dominios del ser y del deber ser. Frente a aquello que en Popper y Weber aparecería como necesariamente disociado, Habermas, por ejemplo, se pregunta, abro comillas,
es que el conocimiento reducido, de acuerdo con el planteamiento positivista a ciencia empírica, está desgajado realmente de toda vinculación normativa. Una primera cuestión señalar es que la respuesta de la Escuela de Frankfurt parte de efectuar una distinción entre las ciencias teóricas y los modos de conocimiento en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Si Popper mismo ponía en duda su principio de unidad del método en la Escuela de Frankfurt, sostienen que lo histórico y lo social no pueden ser comprendidos por la lógica discursiva, con categorías sencillas y unánimes, que lo histórico y social es simultáneamente un territorio determinable, racional, irracional, dominado por la naturaleza ciega y transmitido por la conciencia. Digo, Sí, claro que sí. Teodoro Adorno afirma, por ejemplo, que los datos ya están cualificados para él. Abro comillas, la anticipación del conjunto estructural construye el primer paso de la comprensión de la realidad. La teoría que tiene es proponer una consecuencia del objeto en un campo de tensión de lo real y lo posible, puesto que este último no existe sin aquel. La anticipación de la unidad del todo constituye la premisa inalienable de todo análisis de los fenómenos sociales. No se ignora la investigación empírico-analítica en las ciencias sociales, pero se la usa como materia para la interpretación de cada caso concreto. ¿Qué texto tan aburrido? Seguimos. Al tiempo que Sigue la otra hoja. Ay, sigue la otra hoja. salto. Sí. ¿Cuántas nos faltan? Todo esto. Oh my god. Como vemos en la teoría crítica de la ciencia social, es definida a partir de una ruptura con la convención positivista. El dualismo, hechos, decisiones y la contradicción, conocer, valorar características del positivismo son negados. Para H-O-R-K-H-E-I-M